Linda, pobre y virgen, el oscuro secreto tras su forzado matrimonio con el jeque. La luna brillaba con tal intensidad que parecía un testigo mudo del destino trágico que se avecinaba. En el corazón de un desierto ardiente, un lujoso palacio se erguía como una miraje, con opulencia desbordante y secretos ocultos en cada rincón. Linda, con su piel como la espuma de mar y su mirada de inocencia, se encontraba atrapada en un mundo al que nunca pertenecía. Ella, con su corazón palpitante y un nudo en la garganta, sabía que su vida cambiaría para siempre. La presión de un acuerdo fallido retumbaba en su mente, su familia, ahogada en deudas, había vendido su alma al diablo, mejor conocido como el jeque. Los ecos de risas y música salían del palacio, pero en el aire flotaba un silencio aterrador. Sutilmente, cada paso que daba hacia la ceremonia estaba plagado de desgracia. Las piedras del suelo parecían susurrar advertencias, y un sudor frío caía por su frente. ¿Sería realmente un viaje hacia una vida de riquezas o una esclavitud disfrazada de lujo? El miedo se apoderaba de ella, un miedo que hacía retumbar su pecho mientras vislumbraba rostros de mujeres ataviadas que se sentaban en la penumbra, con miradas vacías que aullaban historias de desdicha. Las luces de la fiesta centelleaban como estrellas en la oscuridad, pero cada chispa decía una verdad escalofriante. La risa era una máscara, y en el fondo, la desdicha reinaba. Nadie podía imaginar que detrás de la imponente fachada del jeque, había secretos más oscuros que las noches sin luna. Su corazón latía con fuerza, mientras un nuevo pensamiento germinaba en su mente: ¿cómo podía escapar de esta trampa mortal? El momento se acercaba. Linda se enfrentaba al altar, y una brisa caliente la envolvió como un abrazo mortal. Las manos del jeque, grandes y frías, se extendían hacia ella. Pero, al mirar en sus ojos, vio algo que la llenó de terror. ¿Era la avaricia o el deseo? Aquel instante, suspendido en el tiempo, parecía una eternidad. Su vida pendía de un hilo, y la única certeza era que nunca volvería a ser la misma. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Con el corazón en la mano y la incertidumbre carcomiendo su ser, Linda se preguntó si había alguna manera de deshacer el trato sin perderlo todo. Metió la mano en su vestido, buscando la pequeña navaja que había escondido días antes. ¿Sería suficiente para cortar las cuerdas que la ataban? En un mundo donde las decisiones eran letales, el destino de Linda pendía en el aire como una espada afilada. ¿Lograría encontrar su camino hacia la libertad o caería en la oscuridad del desierto para siempre? El instante se congeló en el aire, cargado de una tensión abrumadora. Las manos del jeque parecían acercarse lentamente, como si el tiempo mismo se estuviera burlando de su desesperación. Linda sintió un escalofrío recorrer su espalda, el sudor resbalaba por su frente mientras que la alocada mezcla de emociones la mantenía en un estado de alerta. En un impulso casi instintivo, llevó la navaja a su pecho. Era un riesgo, pero la idea de una vida encadenada al jeque, expuesta a su voluntad caprichosa, era un horror aún mayor. Justo cuando los dedos del jeque casi lograban tocarla, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, y construyó en su mente un escenario diferente, caminando con libertad por las calles de su pueblo, dejando atrás la sombra del palacio. Sin embargo, una voz entre la multitud hizo eco en sus pensamientos: «No lo hagas, Linda». Era su madre, sus ojos cargados de lágrimas y miedo, como si hubiese leído su mente. «No puedes arriesgarte». Aquellas palabras resonaron en su corazón. La decisión parecía un abismo: lanzar su vida al azar o vivir en la opulencia venosa del palacio. El silencio del altar fue roto por un murmullo inquieto. La multitud, vestida de gala, observaba las tensiones que se desenfrenaban, algunos con rostros de empatía, otros de expectación. Sentía la presión de sus miradas como un peso. De repente, lo comprendió: la navaja no solo podía ser un símbolo de libertad, sino también de la caída y deshonra. En el último momento, apartó la navaja de su pecho y, tomando aire, miró hacia el jeque. Sus ojos oscuros reflejaban la luna llena,
Pero no había calidez en su mirada, solo un brillo inquietante que le creó un nudo en el estómago. ¿Podría confiar en él? ¿O sería una fiera disfrazada de hombre? Mientras el jeque comenzaba a recitar la ceremonia, Linda sintió que su mundo temblaba. A medida que sus palabras resonaban en el aire, como un conjuro, su mente se rebeló contra el futuro que le ofrecía. Todo se volvió un caos de pensamientos, su familia, la deshonra, la vida, la libertad. Al borde de la desesperación, se dio cuenta de que no podía ceder sin luchar. Mientras su mente ardía con planes y cálculos, la figura de la mujer a su lado se hizo presente. Era su prima, Fátima, quien había llegado a la ceremonia como invitada. Sus ojos se encontraron brevemente, y allí había una chispa de complicidad, un silencio cargado que solo ellas comprendían. En un movimiento furtivo, Fátima le susurró al oído: «Te ayudaré, pero debes ser valiente». Las palabras encendieron una pequeña llama de esperanza en el corazón de Linda. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál sería el plan de escapatoria que su prima había tejido en medio de la opulencia? Con cada palabra del jeque sintió como el tiempo se deslizaba, un hilo de la vida que se iba, mientras su corazón latiendo desbocado buscaba una salida. Finalmente, cuando el jeque levantó una mano y el silencio se hizo absoluto, Linda sintió que el destino se decidía en ese instante. Tenía que arriesgar lo que le quedaba de vida por conseguir su libertad. Pero, ¿cómo dar el siguiente paso sin caer en el abismo? ¿Qué pasará si esta noche todo lo que creía saber es un engaño y el verdadero secreto del jeque está por ser revelado? Pensó mientras el altar se convulsionaba con murmullos de inquietud. La tensión era palpable y el temor, un compañero constante. De pronto, una figura surgió desde la penumbra del palacio. Con un gesto audaz, el cobarde susurro de un oscuro pasado se disipó y un grito ahogado resonó entre la multitud. ¿Era el momento que cambiaría todo? La respuesta aguardaba justo en el borde de la ceremonia. El grito se alzó como un eco helado que recorrió las paredes del palacio, y todos los rostros se volvieron hacia su origen. Una mujer, de cabello despeinado y ojos desorbitados, se abría paso entre la multitud, sus palabras caían como piedras en un estanque. «Linda, corre. No te dejes atrapar». El tumulto estalló. Gente empujando, murmurando, cundiendo el pánico entre los asistentes. Linda, paralizada, sintió que el tiempo se detuvo nuevamente, atrapada entre el impulso de escapar y la confusión que caía como niebla a su alrededor. ¿Quién era aquella mujer? Las miradas se desenfocaron, cada rostro se convertía en un borrón, mientras el mundo giraba en su eje. El jeque, con la furia en sus ojos, giró su cabeza hacia la intrusa, el brillo helado de su mirada perdió todo vestigio de calma. «Silencio», rugió, la voz retumbando con autoridad sobre aquellos que temblaban ante su presencia. Fátima, manteniendo el contacto visual con Linda, le hizo un gesto. Sus manos se movieron en el aire, llamándola, y en el fondo de su ser, Linda sintió que la pequeña llama de esperanza se avivaba. Pero no era suficiente, la confusión y el riesgo eran monstruos a su lado. La cúpula del palacio parecía cerrarse sobre ella, un laberinto oscuro sin salida. Mientras la multitud comenzaba a disolverse en gritos de terror, la mujer intrusa se acercó más, tropezando, su vestido deslumbrante arrastrándose por el suelo de mármol. «Linda, no tienes idea de lo que el jeque es realmente. Él es un monstruo». Las palabras la golpearon como un puño, y el corazón de Linda se detuvo. «¿Monstruo?». La palabra resonó en su mente. Era el momento de elegir entre la libertad o una vida de horror. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, y la multitud retrocedió, creando un espacio alrededor de ella donde el aire al fin parecía libre. «Dímelo», exigió, su voz sonando más fuerte de lo que había esperado. Su mirada se clavó en la intrusa. «¿Qué sabes de él?». La mujer jadeaba, luchando por recuperar la compostura. «El jeque ha hecho cosas horribles. Las vidas de muchas mujeres, sus corazones han sido desechados como hojas muertas. Si te casas, serás solo una más en su cadena de desgracia. Hay una salida, Linda». Los ojos del jeque chisporrotearon como el acero candente. El murmullo de la multitud iba creciendo, y el miedo se transformaba en un torbellino de interrogantes. Fátima empujó suavemente a Linda. «Debemos irnos ahora». «No hay tiempo». La idea de salir del palacio, de romper las cadenas que la ataban a ese destino, comenzó a apoderarse de ella. Sin dudar más, tomó la mano de su prima,
Pero en ese momento la figura del jeque se erguía imponente. No lo permitiré, dijo él, y el silencio se apoderó del lugar. Linda sintió como un frío helado le recorría la espina dorsal. Aquellos ojos oscuros, antes inquebrantables, ahora como una tormenta que prometía devorarlo todo. La multitud esperaba, con el aire cargado de un suspense palpable. Sin embargo, en ese instante crucial, un destello de luz atravesó el palacio, viniendo de la enorme puerta de entrada, como si un nuevo jugador hubiera llegado al escenario. Algo en el aire cambió, y Linda sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. «Es hora de decidir, Linda», dijo Fátima, apretando su mano con fuerza. «¿Te quedas aquí, o arriesgas todo por la verdad?» La pregunta se deslizó sobre la presión de la situación, y en su pecho, el nudo se apretó. Con los ojos bien abiertos, observó al jeque y la multitud. ¿Estaba dispuesta a entrar en la oscuridad para perseguir la luz? Enó con acento, la encrucijada final, el destino tomaba forma. Todo estalló cuando los gritos de la mujer resonaron más allá, y la figura en la puerta dio un paso adelante. ¿Qué nuevo secreto traería consigo? La respuesta aguardaba, cargada de promesas, en el umbral de lo desconocido. El destello de luz se intensificó, revelando la figura de un hombre alto, vestido con ropas sencillas pero elegantes, que avanzaba con una calma perturbadora. Su mirada penetrante abarcaba al jeque, a la intrusa y, por supuesto, a Linda. Cada paso resonaba como un eco en las paredes del palacio, y, a medida que se acercaba, la multitud se apartaba, como si el aire mismo temiera cruzarse en su camino. «Tú», gritó el jeque, rabia surgiendo de sus palabras como una luz incontrolable. «¿Qué haces aquí, Samuel? No tienes nada que hacer en este lugar». El hombre desvió la mirada del jeque hacia Linda, sus ojos azules eran una promesa de libertad, de esperanza inquebrantable. «Linda, no podemos quedarnos aquí. Él no es quien parece ser. Tienes que confiar en mí». Las palabras de Samuel hicieron eco en el corazón de Linda, pero la confusión aún la mantenía atrapada. ¿Conocía ella a este hombre? ¿Cómo podía él asegurarle todo eso mientras el jeque, cuya figura parecía moldeada de sombras, les miraba con furia creciente? ¿Quién es él? Farifa, la intrusa, intervino, resquebrajando el momento de calma. Debes saber que la verdad es aún más peligrosa que el jeque. Samuel tiene sus propios secretos, y no todo lo que brilla es oro. El aire se tensa entre los cuerpos de los tres, como un arco bajo la inminente presión de una flecha a punto de partir. Linda parpadeó, sus pensamientos girando como un carrusel descontrolado. Samuel sonreía, pero había una sombra en su mirada que la inquietaba. «Fátima, deberíamos salir de aquí», dijo con firmeza, sintiendo que la urgencia apretaba su pecho. Su prima asintió, pero el miedo aún dibujaba líneas de angustia en su rostro. «Ya basta», el jeque gritó, su voz estruendo retumbante. «Nadie va a ir a ninguna parte. Tú, monstruo, arruinarás todo lo que he construido». Sin embargo, a medida que pronunció cada palabra, la multitud comenzó a murmurar, inquieta y asustada. Se sentía la tensión, los murmullos de desconfianza comenzaron a florecer. ¿Era posible que el jeque, el hombre que había protegido su pueblo, también hubiera sido su mayor amenaza? Linda Samuel se acercó un par de pasos, y la mano que le ofreció temblaba, pero su voz fue clara. «Yo sé lo que él ha hecho, lo que ha hecho con todas esas mujeres. Tu vida es más valiosa que su ambición. Debes dejarlo atrás, ahora». El viento susurraba a través de las columnas de mármol, como si todo el palacio respirara con ellos, presagiando el desenlace que había estado destinado a suceder. Linda sintió un tirón agudo en su corazón. Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor, y cada decisión que debía tomar la empujaba hacia un precipicio desconocido. Fátima hizo un movimiento brusco para alejar a Linda, sus ojos llenos de miedo. «No te acerques más a él», advirtió. La tensión se elevó como un volcán en erupción mientras el jeque, con su furia visible, se lanzaba hacia Samuel. Nadie pudo prever el desenlace, el sonido de un golpe resonó, y una explosión de movimiento barría el ambiente, llevándose con él la serenidad que podía haber existido un segundo antes. «Corre, Linda», gritó Farifa, y eso fue suficiente. En un instante se desvaneció el umbral de la duda. Era el momento de decidir, el momento de la verdad. Con su corazón latiendo desbocado, dio un paso adelante, sin importar las sombras. Pero mientras corría hacia la única salida posible, un chillido desgarrador surgió detrás de ella,
un sonido que dejaba claro que el verdadero horror estaba apenas comenzando. ¿Qué le esperaría al otro lado de la puerta? La vida de Linda nunca volvería a ser la misma. Linda se lanzó hacia la puerta, su cuerpo se movía como una máquina impulsada por el instinto. El chillido que resonó detrás de ella era un eco de terror que no podía ignorar. Su corazón retumbaba en sus oídos, cada latido un grito de advertencia. Pero no podía mirar atrás, no podía permitir que el horror la atrapara al abrir la puerta, la oscuridad del pasillo se abrumó, un abismo que parecía absorber toda la luz. El eco de la fiesta se desvanecía, reemplazado por un silencio inquietante que la envolvía. Con cada paso que daba, la incertidumbre la invadía. ¿Qué había dejado atrás? Sus ojos se adaptaron rápidamente, distinguiendo sombras moviéndose a su alrededor. Ella alcanzó un pequeño vestíbulo, y una sensación helada le recorrió la espalda. Ante ella se alzaban dos caminos, uno conducía hacia la parte trasera del palacio, donde invariablemente se escuchaban los cacharros de la cocina. El otro mostraba un largo corredor adornado con retratos de hombres y mujeres con rostros imponentes, todos observándola, como si fueran jueces de su destino. Esto no es un juego, Linda, murmuró la voz de Samuel en su mente. Intentó concentrarse, recordar su rostro, su mirada suplicante. ¿Qué oscuro secreto había revelado en esa fracción de tiempo que ella tuvo para escucharle? Dudando solo por un instante, optó por el pasillo oscuro. Tal vez allí encontraría respuestas. Al avanzar, los susurros del festín se desvanecieron, y una sensación de opresión descendió sobre ella. El aire se tornaba más denso, casi palpable, mientras avanzaba, sintiendo como si cada paso la empujara hacia una verdad escalofriante. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta, y el jeque gritando su nombre rompió el silencio. Linda. Regresa aquí. No sabes lo que te espera afuera. Eres mía, la voz de su captor era un hilo en el tejido de su mente. Se detuvo brevemente. El miedo la invadió, pero en ese instante, también brotó un destello de coraje. ¿Qué iba a hacer? Permanecer en las sombras, como una presa en la caza, o afrontar el monstruo que había comenzado a comerse su vida. Hacia el final del corredor, un leve resplandor la llamó, como un faro en la tormenta. Era un lugar de luz, de esperanza, tardía pero atrayente. Corría hacia él, olvidando el dolor en sus piernas, dejándose llevar por el impulso de supervivencia. Mientras se acercaba, su respiración se aceleró, y el murmullo de su corazón parecía en sincronía con el pulso del palacio. Pero al llegar, la luz se tornó fría y reveladora. Era una sala llena de espejos, su reflejo dispersándose en 1000 fragmentos. Cada imagen presentada le devolvía una versión de sí misma, angustiante, asustada, pero también decidida. En ese momento, comprendió que el verdadero horror no era solo el jeque, sino la vida que le habían impuesto. Las mujeres que habían desaparecido. Las sombras que se escondían. No estoy sola, pensó, Samuel está ahí fuera, esperándome, pero un estruendo atrás de ella interrumpió su determinación. Unos pasos se acercaban, resonando en el eco de la sala. Fátima apareció, su rostro pálido y bañado en miedo, y detrás, la figura del jeque emergía como una tormenta. No te atrevas a cruzar esa puerta, Linda, gritó, la furia consumiendo cada palabra. Ahora, con el tiempo en su contra y dos caminos a seguir, la decisión estaba en sus manos. ¿Debía enfrentarse al jeque o arriesgarlo todo para salvarse con Samuel? Mientras la luz de los espejos titilaba detrás de ella, Linda comprendió que el verdadero enfrentamiento había comenzado. ¿Qué secretos ocultaban aquellos espejos? ¿Cómo se entrelazarían su destino y el de Samuel en la oscuridad del palacio? La respiración de Linda se volvía más entrecortada a medida que la figura del jeque se acercaba. La furia en su mirada era un fuego que podía consumirla, pero el eco de la esperanza seguía presente en su mente. Fátima, aún pálida, la observaba con una mezcla de miedo y determinación, como si comprendiera que la lucha no era solo de Linda, sino de todas ellas. Tú no sabes lo que pasa aquí, gritó Fátima, rompiendo el silencio. No eres solo una prisionera. Eres parte de un ciclo, de una maldición que ha arrastrado a tantas como nosotras. Su voz temblaba, pero en sus ojos había una chispa de valentía. El jeque, imponente y lleno de rabia, extendió una mano como si pudiera atrapar el alma de Linda con solo un movimiento. Cállate, traidora. Bramó. Cada palabra fue como un rayo que atravesó la sala, haciéndola temblar.
Con ella tienes un futuro, una corona. Sin embargo, te atreves a traicionar el regalo que te he ofrecido. Linda sintió el nudo en su pecho hacerse más fuerte. ¿Un regalo? La vida que había sido elegida para ella no era más que una trampa dorada. El sonido de los espejos fracturándose en sus pensamientos la llevó a una revelación oscura. Había otras mujeres como ella, que habían sido desterradas a la sombra de un destino que nunca eligieron. No, tú no decidiste por mí. Se atrevió a gritar, el coraje brotando en su voz. Miró a Fátima, buscando su apoyo. Si somos tantas, entonces debemos unirnos. Este palacio es una prisión, no nuestro hogar. La decisión resonó en sus venas como un llamado a la lucha. Justo cuando los ojos del jeque se abrieron con furia descontrolada, un temblor de tensión llenó la sala. Un ligero crujido se escuchó desde un rincón oscuro del lugar. Las luces comenzaron a parpadear, y una risa helada emergió de las sombras. Todo en su ser se heló al reconocer la voz. «¡Pero qué valientes se han vuelto! ¿Acaso piensan que pueden escapar tan fácilmente?» Era Soraya, una figura que había creído estaba perdida. La mujer que había desaparecido años atrás, había sido una de las tantas víctimas de la codicia del jeque. Con un movimiento serpenteante, surgió de entre los espejos, su rostro marcado por el dolor y la desesperación, pero los ojos brillaban con una luz resplandeciente. «Soraya», murmuró Linda, asustada, mientras una ola de recuerdos oscuros la abrazaba. «¿Eras tú?» «¿Cómo?» «Hay más de lo que crees, Linda», gritó Soraya, extendiendo los brazos, como si convocara a todas las almas atrapadas en los espejos. «Unámonos». El jeque no es solo un hombre, es el portador de la culpa, de los secretos oscuros que han dinamitado nuestra existencia. Pero todavía hay tiempo. La verdad está escondida en cada reflejo. Fátima se acercó lentamente a Soraya, y Linda la siguió. Los cristales que antes devuelven la imagen de su desesperación ahora comenzaban a brillar con un fulgor revelador. Linda comprendió que los espejos no solo reflejaban su miedo, sino que contaban la historia de todas las mujeres atrapadas en aquel palacio. De repente, una voz rasposa rompió el aire. Era el jeque, furioso, acercándose a ellas con una promesa de venganza. «No entiendo. ¿Se han rebelado? Nadie se atreve a desafiarme sin consecuencias». La determinación que creció dentro de Linda abrumó su ser. «No somos solo un trofeo para ti», afirmó. «Estamos aquí reclamando nuestras vidas». Momentos antes de que el jeque pudiera reaccionar, la sala resonó con ecos de gritos de valentía. Las mujeres atrapadas en los espejos comenzaron a liberarse, cada una pasando al lado de Linda y Fátima, creando un frente impenetrable frente a su captor. El aire vibraba con poder y esperanza, y mientras el jeque se lanzaba hacia adelante, Linda se dio cuenta de que habían despertado a una fuerza poderosa en su interior. Pero, en medio de la batalla por recuperar su libertad, una sombra del pasado flotaba sobre ellas. La verdad no era lo único que habían desencadenado. ¿Sería suficiente su fuerza unida para vencer al monstruo, o el secreto que tanto temían las llevaría a un destino inminente y oscuro? El futuro dependía de esa elección, y el tiempo se estaba agotando. El suelo crujió bajo los pies de todas ellas mientras la presencia del jeque se hacía más imponente. Las mujeres a su lado formaban una muralla de incertidumbre y valor. Su unión había desencadenado un cambio, un último intento por romper las cadenas que las mantenían apresadas. Soraya tomaba la delantera, con su energía revigorizada, y aunque el temor la envolvía, las palabras que había compartido hacían eco en su alma. «No permitiré que te lleve, jeque». «Vamos a luchar», exclamó Fátima, entre gritos de apoyo que resonaban en la sala como un canto ancestral, un llamado de generaciones. Linda, sintiendo la fuerza de la conexión que las unía, estrechó la mano de Fátima. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Las luces parpadeaban al compás de la tensión, reflejando el caos y la determinación que llenaba el ambiente. El jeque, con su mirada de dragón feroz, se abalanzó sobre ellas, manos extendidas como si quisiera aplastarlas. Linda sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, cada golpe un recordatorio de que su vida estaba en juego. En ese momento, todo se volvió borroso, sus miedos, las promesas vacías que una vez había creído. «Detente», gritó Soraya, extendiendo sus brazos como una barrera. En un instante, el mundo pareció detenerse. Las sombras comenzaron a danzar alrededor, tomando la forma de figuras familiares que habían quedado atrapadas en la memoria del palacio.
Las almas, que habían permanecido en silencio, ahora fluían a su alrededor, llenando el aire con susurros de esperanza y venganza. El jeque se detuvo en seco, los ojos desorbitados. ¿Qué es esto? Su voz tembló, y por un momento, el aire pesado se convirtió en un océano de murmullos que resplandecieron con verdad. Esto es nuestra voz. Su eco resuena a través de los tiempos, te has alimentado de nosotras por demasiado tiempo, respondió Fátima, fuerte y clara. Las mujeres, sintiendo el poder del momento, alzaron los brazos. Los espejos comenzaron a brillar intensamente, revelando imágenes de sus pasados. Cada una se vio atrapada, pero también libera y empoderada. Linda vio su reflejo, una mujer que había sobrevivido, que había luchado por su autodeterminación, por cada sueño que había mantenido vivo en su corazón. Es hora de que pagues por lo que has hecho, gritaron todas juntas. Un grito de guerra que resonaba en cada rincón del palacio, un grito que retumbaba en las paredes como un trueno distante. El jeque retrocedió, visiblemente afectado por la fuerza de su unión. No lo permitiré. Leyes antiguas me protegen, nadie puede desafiarme. Pero la ferocidad en sus ojos comenzaba a debilitarse, reemplazada por un destello de incertidumbre, y en un acto inesperado, una grieta se abrió en el suelo, cada uno de esos ecos de su pasado comenzando a hacer realidad el camino hacia la libertad. Los espejos vibraban, reflejando no solo la lucha, sino la verdad oculta detrás de sus prisiones. Linda sintió el aire vibrar, como un aviso de que algo estaba por cambiar. Los espejos, esas ventanas al pasado, les ofrecían una segunda oportunidad. ¡Atrápalo!, gritó Soraya, marcando el momento en que todas se lanzaron hacia el jeque, en un intento de romper sus cadenas de opresión de una vez por todas. El enfrentamiento se acercaba a un clímax que pintaba la sala con el rocío del inminente desenlace. ¿Podrían realmente arrebatarle su poder? ¿O el secreto que mantenía su control sería su perdición? Mientras la lucha se desataba, una pregunta inquietante flotaba en la mente de Linda: ¿qué sombra del pasado se revelaría en este instante crucial? Su respuesta quedaba por descubrir. El aire se cortaba como un cuchillo, y el eco del grito resonaba en cada rincón, rebotando en las paredes adornadas con dorados que eran testigos mudos de antiguas opresiones. Linda y sus compañeras se lanzaron hacia el jeque, sus corazones palpitando al compás de un nuevo amanecer. Los espejos titilaban, al igual que sus esperanzas, creando un torbellino de luces que giraba en torno a ellas, haciendo que la sala se transformara en un escenario mágico y aterrador. El jeque, aturdido, sintió el peso del instante. Era un hombre que había dominado con firmeza, ahora, se encontraba a la deriva entre sombras y ecos que le reclamaban un pasado que había pretendido borrar. Soraya, con su voz resuelta, fue la primera en romper la barrera del miedo. Con cada paso, estamos más cerca de la libertad, gritó, mientras avanzaba como un faro frente a la tormenta. Los brazos de las mujeres se extendieron, creando una esfera de energía palpable que rodeaba al tirano. Como un maremoto que arrastra todo a su paso, su unión se sentía imparable. Mientras Fátima y Linda se mantenían a su lado, sintieron que cada historia compartida, cada lágrima vertida, y cada risa apagada volvían a cobrar vida. El jeque sintió la presión en su pecho aumentar, una sensación que nunca había experimentado. «No. No pueden hacerlo», exclamó, pero sus palabras eran solo basuras arrojadas al fuego. De repente, el suelo bajo él comenzó a temblar, la grieta se expandió y la oscuridad emergió, una sombra que se alimentaba del miedo que había creado. Las imágenes en los espejos se volvieron caóticas, un ballet de memorias que revelaban secretos escondidos. Linda vio fragmentos de su vida, instantes breves donde se sentía atrapada, pero también vislumbres de un futuro lleno de esperanza. Su corazón ardía al recordar las noches de insomnio, las promesas de un hogar que nunca llegó a ser. «Este es nuestro momento», bramó Linda, recordándose a sí misma que había luchado cada día por ser libre. Con un ímpetu renovado, las mujeres unieron sus manos, formando un lazo que brillaba intensamente. Se abalanzaron hacia el jeque con un único propósito: romper las cadenas del pasado que lo habían forjado, que la habían mantenido cautiva. Pero una risa silenciosa emergió de la garganta del jeque, fría y cortante. ¿Realmente creen que esto es suficiente? Mi linaje tiene raíces más profundas de lo que imaginarían. Cada una de ustedes es un simple susurro en la tormenta que he creado. Les enseñaré lo que es estrellarse contra el verdadero poder. Mientras hablaba, un destello oscuro surgió de su cuerpo. Era su magia ancestral, esa que había utilizado para oprimir a generaciones, esa que lo mantenía en la cima.
Linda sintió el aire cambiar, volverse espeso y pesado. La lucha no sería solo física, ahora era una batalla de voluntades, sin embargo, la determinación ardía en sus corazones. Un grito resonó en el aire que evocó ecos de una guerra que habían ganado. No somos solo nosotras, somos nuestras madres, nuestras abuelas. Todo lo que hemos sacrificado os traerá fuerza a este momento. El enfrentamiento aumentó en intensidad, la fuerza de su unión chocando contra la de su opresor. Cuando pensaron que la victoria estaba al alcance, la grieta se amplió, y una luz flotante surgió del abismo, era una presencia, un recuerdo poderoso que había estado oculto. Cada mujer sintió una conexión instantánea con ese destello, una promesa de que sus pasados no estarían solos. ¿Qué es eso?, preguntó Fátima, sorprendida mientras la luz iluminaba sus rostros. La figura se hizo más clara, en un parpadeo, una mujer de ojos intensos se manifestó frente a ellas, su mirada reflejaba tanto dolor como fuerza. Linda sintió un escalofrío recorrer su espalda, aquella mujer tenía un aire de familiaridad que resonaba profundamente en su alma. Soy la voz de las que fueron calladas, murmuró la figura, y vengo a reclamar lo que es mío. Mientras aquellas palabras flotaban en el aire, un nuevo desafío se tejía entre ellas. Linda se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La sombra del pasado estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y cómo cambiaría su destino una vez más? La respuesta parecía latir en el aire, esperando ser descubierta. La luz fluctuante envolvió a las mujeres, mientras la presencia de la figura misteriosa se hacía cada vez más fuerte. Era como si un túnel de tiempo las absorbiera, transportándolas hacia un lugar que ninguna de ellas había visto, pero que todas recordaban en lo más profundo de su ser. La sala, llena de espejos dorados y sombras temerosas, se desvaneció, y se encontraron en una llanura iluminada por un sol radiante. Esto es un sueño, murmuró Soraya, mirando a su alrededor, atónita. Pero no era un sueño, era el recuerdo de generaciones de mujeres que habitaron este mundo antes que ellas, mujeres que habían sido maltratadas, ignoradas y olvidadas, pero que permanecían vivas en el tejido de la historia. La figura se acercó, y sus ojos resonaban con una sabiduría ancestral. Ustedes son las elegidas, las que pueden romper el ciclo, afirmó la mujer con firmeza. Pero para hacerlo, deben entender el dolor que han susurrado en sus corazones. Cada una de ustedes representa el sacrificio, la fuerza y la esperanza de aquellas que lucharon antes. Linda sintió un nudo en su garganta. La figura resonó con historias de su madre, de su abuela, de todas las mujeres que habían soportado la carga de un linaje que parecía destinado a la desesperanza. No podía haber libertad sin confrontar los demonios que las habían oprimido. Su lucha no es solo contra el jeque, sino contra su legado, continuó la voz de la mujer. El poder que él tiene se alimenta de la desesperanza. Pero si se unen en un solo grito de verdad, podrán desatar una fuerza que jamás imaginé. Fátima, con el corazón latiendo con fuerza, habló con determinación. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, guíanos. No podemos permitir que la oscuridad gane. Todo lo que necesitan ya está en ustedes, susurró la mujer, mientras se desvanecía poco a poco. Recuerden su historia, sus raíces. Aquello que tienen en común es su mayor fuerza. Y, en un instante, la visión se desvaneció, dejándolas una vez más en la sala de espejos. El jeque, con su rostro distorsionado por la rabia, ya no se veía invulnerable. Algo había cambiado en el aire, la confianza de las mujeres era palpable, casi eléctrica. Creen que sus recuerdos los liberarán, pero yo soy el dueño de su destino, espetó el jeque, mientras sus manos comenzaban a temblar con fuerza. Ya no más, respondió Linda, alzando la voz con una convicción renovada. Hoy reclamamos nuestro futuro. No seremos más figuras olvidadas en su juego. Somos el eco de nuestras antepasadas. Las mujeres se unieron, formando un círculo que brillaba con la luz de sus esperanzas y recuerdos compartidos. Una energía sincera comenzó a vibrar desde sus manos entrelazadas, iluminando cada rincón de la sala. Los espejos se llenaron con imágenes del dolor transformándose en fuerza, de las luchas de sus madres y abuelas que, como guerreras, nunca se rindieron. De repente, las paredes comenzaron a resquebrajarse. El jeque, en su furia, lanzó un grito desgarrador. No pueden hacer esto. Yo soy el verdadero poder. No más poder, jeque. Solo existimos nosotras, replicó Linda.
Con cada palabra, las sombras de su opresor se desvanecían, como si la luz que emanaban pudiera deshacer incluso las cadenas más firmes. Pero justo cuando el último resto de su dominio parecía disiparse, un nuevo estallido de oscuridad emergió de la grieta. El impacto fue tan fuerte que el suelo se sacudió bajo sus pies. Linda sintió que era como una marea llevándola hacia un destino incierto, mientras la sala se tornaba en caos. Pero, en ese momento crucial, una sombra más oscura apareció detrás del jeque. Una figura que había permanecido oculta por mucho tiempo, desconocida e inquietante, y que parecía llevar las marcas de un antiguo pacto. «¿Quién es ella?», murmuró Fátima, asustada pero decidida. ¿Por qué ahora, cuando estaban tan cerca de la libertad, una nueva amenaza emergía de entre las sombras? Linda sabía que las respuestas las llevarían a una verdad más profunda, una que cambiaría no solo sus destinos, sino el de todas las mujeres. Atadas a este legado de dolor y sufrimiento. Esto aún no ha terminado, pensó Linda mientras se levantaba, lista para enfrentarse a lo desconocido, con la unión de sus compañeras a su lado. La revelación estaba a punto de desatar una tormenta aún mayor. La oscuridad en el palacio se arremolinaba a su alrededor, y el miedo se convirtió en una fuerza palpable que casi podía tocarse. La figura que emergía detrás del jeque era la encarnación de sus peores temores, la sombra de múltiples crímenes que había quedado oculta en la penumbra durante mucho tiempo. Con un rostro familiar pero distorsionado por el odio, era una de las mujeres que había desaparecido, una madre a quien el jeque había desterrado al olvido. Linda sintió su corazón latiendo desbocado, mientras sus ojos buscaban la verdad en aquella figura fantasmal. «Tú», gritó el jeque, su voz temblando de furia y desdén. «No tienes poder aquí. Siempre serás solo un eco de la desesperación que he creado». Pero aquellas palabras no tenían peso sobre las mujeres que ahora se alineaban en un frente unido. Linda, Fátima y Soraya se miraron con determinación. No podían dejarse vencer. «Regresa al abismo del que viniste», exclamó Soraya, alzando su voz. «Nos has hecho sufrir demasiado tiempo. Hoy, reclamamos nuestro destino». La luz que emanaba del círculo de mujeres empezó a brillar con una intensidad abrumadora, como si su unión desafiara las leyes de la oscuridad. Sin previo aviso, la figura detrás del jeque extendió su mano, y con un grito que resonó como un trueno, canalizó la energía de todas las almas atrapadas. Cada mujer que había desaparecido, cada madre, hija y hermana que había sido consumida por la avaricia del jeque, emergía de la nada. Los espejos comenzaron a vibrar, devolviendo imágenes no solo de dolor, sino de fuerza y resistencia. «Este es nuestro momento, jeque», gritó Linda con un fervor que vibraba en cada fibra de su ser. «Estamos unidas, y nuestro eco es más fuerte que tu oscuridad». Con cada palabra y cada gesto, las sombras de sus antiguos miedos comenzaron a desvanecerse, liberándose por fin. El jeque, ahora con los ojos desorbitados por la rabia, comenzó a retroceder. El poder de sus mentiras se descontrolaba, mientras el círculo de mujeres avanzaba hacia él. «No, esto no puede ser», balbuceaba, sintiendo como sus antiguas prácticas y controles se desmoronaban. Pero en el instante culminante, mientras la luz se encontraba en su máxima expresión, Linda dio un paso al frente. «¿Ves esto? Este es el poder que nunca quisiste reconocer. La fuerza de cada mujer que has destruido, el amor que no puedes poseer». De su voz fluía una verdad desgarradora que resonó en el alma de cada persona en la sala. El espacio vibró cuando las mujeres comenzaron a entonar un canto ancestral. Sus voces se entrelazaban, formando un cántico de liberación que retumbó en cada esquina del palacio. El eco fue tan fuerte que las ventanas temblaron, y la figura de la mujer que una vez fue madre brilló con un resplandor casi celestial. El jeque, acorralado y temeroso, sintió como el suelo comenzaba a abrirse bajo sus pies. «No. Esto no puede estar sucediendo», gritó mientras su figura se tambaleaba en la inminente oscuridad. Sin embargo, Linda no se detuvo. Con cada paso que daba hacia el jeque, el eco de todas las mujeres cautivas resonaba en su interior. «No estamos aquí para luchar entre nosotras. No importa lo que haya pasado. Hoy, cerramos de una vez por todas esta historia de sufrimiento». Con un grito que retumbó en el aire, ayudada por la presencia de aquellas que la apoyaban, Linda levantó su mano, pidiendo la fuerza del universo. Las luces de los espejos atravesaron el espacio, iluminando la sala hasta que todo el palacio se convirtió en un campo de esperanza brillante. «Te reclamamos, libertad», resonó su voz, seguida por el estallido de un nuevo amanecer. Mientras el jeque caía,
llevándose consigo todo el horror que había creado. El mundo brilló intensamente. Las mujeres sintieron que el peso de sus cadenas finalmente se deslizaba, que la libertad no solo era un sueño, sino una llamada ineludible. Al salir del palacio, el viento del desierto soplaba fresco y limpio. El cielo lucía más brillante que nunca. Linda, Fátima y Soraya se abrazaron, risas y lágrimas se mezclaban en un testimonio de lucha y triunfo. Juntas habían desmantelado un legado de opresión y habían reclamado sus voces en un mundo donde habían permanecido silenciadas por mucho tiempo, y así, caminando hacia el horizonte dorado, Linda comprendió que su historia no terminaba allí. Era solo el comienzo. Tenían mucho más que luchar, historias que contar y un futuro por forjar. Las corrientes de esperanza y valentía seguirían fluyendo y la luz siempre sería más fuerte que la oscuridad que las había mantenido prisioneras. Y tú puedes ser parte de esta historia. No esperes ni un segundo más para suscribirte y no perderte las próximas historias exclusivas que revelan el poder de la unión y la esperanza. Dale like ahora para que el algoritmo escuche el eco de nuestras voces y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión de valentía. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos, cambiamos el mundo.